¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una entrevista más dentro del noticiero nocturno ABC Noticias del Canal 28 y en la multiplataforma de medios que nos hacen el favor de acompañarnos en esta emisión televisiva y también radiofónica y en medios digitales. Gobernador, como siempre, muy amable por acompañarnos en este espacio de la información a la ciudadanía, del rendimiento de cuentas y la transparencia de su administración hacia los chihuahuenses. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todo el público que semanalmente nos sigue en este espacio de diálogo directo con el gobernador. Muchas gracias a todos por seguir esta conversación. Este tipo de contenidos programáticos que nosotros hacemos en el Canal 28 es una iniciativa que tuvimos debido a que la información que usted requiere es una obligación que le tiene que dar el gobierno. Y en ese sentido, nosotros le hemos dicho al gobernador, venga e informe que es su obligación a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Yo quiero aclarar, y lo hemos dicho, pero nunca está de más precisarlo, esto es un espacio que no está pagado, no está facturado, no está cobrado, nunca se ha pensado ni se ideó de esta forma, sino el propósito fue el ejercicio simple, claro y directo del derecho a la información de la ciudadanía y la obligación de usted de tenernos al tanto de lo que hace el gobierno estatal y lo que se coordina con otras instancias gubernamentales. Yo por eso le agradezco el esfuerzo semanal que hace en su agenda, sabemos de sus múltiples actividades, por atender a este diálogo con los chihuahuenses. No, al contrario, yo soy el agradecido porque para mí el espacio ha representado una oportunidad de comunicación con el pueblo de Chihuahua, pero también pues, se ha convertido en un espacio de retroalimentación muy importante también para nosotros sobre distintos problemas, demandas, solicitudes, quejas, peticiones que la gente nos ha hecho y que realiza a través de los chats donde este programa, este espacio de entrevista se reproduce. De hecho, hay testimonios muy interesantes que recogimos durante nuestro tercer informe de gobierno en el que varios ciudadanos, no sé si a ti te tocó la oportunidad de verlo, referían la solución de ciertos temas o asuntos o de gestiones que realizaron a través de este espacio que iniciamos a raíz pues, de una invitación tuya para profundizar en los temas, sobre todo por el hecho de que también en algunos medios, no digo que en la mayoría, pero en algunos se produce desinformación. Entonces para nosotros ha sido muy relevante, por supuesto que así sabemos que este es un servicio que realiza Canal 28 de información para su gente y por eso también estamos totalmente dispuestos siempre al intercambio y al escrutinio y al cuestionamiento y a que se conozca y se sepa lo que estamos haciendo. Sí, yo quisiera también pedirles la comprensión al auditorio del Canal 28 y a quienes interactúan en redes sociales con comentarios o solicitudes al gobernador, porque hay ocasiones como en este periodo donde los temas son fundamentales tratarlos, quizás dejamos un poquito atrás las preguntas, pero bueno, lo que se trata es de vital importancia, de interés social, como el caso de esta pandemia, que le tenemos que dedicar el más tiempo debido para saber en qué condiciones se encuentran los chihuahuenses, cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar, qué es lo que está haciendo el gobierno de Chihuahua, qué corresponsabilidad le toca a la ciudadanía y que todos juntos caminar o evitar que esta pandemia nos afecte pues, de manera muy directa. Y la primera pregunta que yo le hago, gobernador, es en estos momentos, ¿cuál es la situación territorial en el estado de Chihuahua con respecto al coronavirus? Nosotros en el estado al día de hoy tenemos 11 casos confirmados de personas que son portadores de este virus. 2 de ellos
son dos casos graves, uno en el Hospital del Iste en Ciudad Juárez, el otro aquí en la ciudad de Chihuahua. Hasta hace 3 o 4 días nosotros teníamos solamente 7 casos, todos ellos importados, como se le denomina a aquellos que portan el virus porque viajaron a algún país o viajaron fuera de México, se contagiaron allá y lo trajeron para acá, lo importaron. Gobernador, en este sentido, ¿no se ha pensado en una medida de que todos aquellos que viajen al extranjero y que lleguen a Chihuahua en sí mismos sean recluidos o sometidos a una vigilancia o a una, no cuarentena, pero sí una inspección porque algo pudiera suceder? Sí, cómo no. Ahorita, si quieres, te platico un poco de ese tema. Lo que quiero comentar es que el día de antier, de ayer, ya pasamos a otra fase. Tenemos 4 nuevos casos, estos que menciono. Sin embargo, son 2 en Juárez y 2 en Chihuahua. Sin embargo, estos casos no traen ya una huella de contagio. Esto es, no son casos importados, por lo que consideramos que ya estamos en un fenómeno que es el que más nos preocupa y le preocupa a cualquier comunidad. ¿Y hay indicio de cómo se contagiaron a estas 4 personas? Es que ese es el tema que tenemos. No hemos encontrado lo que le llaman la huella de contagio, la línea de contacto. Obviamente estamos trabajando con el entorno familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, para someterlos a una revisión y, por supuesto, a las pruebas que nos permitan diagnosticar si personas de ese entorno tienen también. A lo que me refiero es a que ya no tenemos en estos casos el dato de que vienen de fuera del país o que llegaron de la Ciudad de México, como el caso de otros estados del país que así se han contaminado. Debo decir que estamos ya dentro de un escenario que se llama de dispersión comunitaria, en donde efectivamente ya el contagio es de una primera generación a una segunda generación. Esto es de personas que no necesariamente viajaron, sino que alguien las contagió. Y entonces ya el virus se ha dispersado. Este es un momento en el que los chihuahuenses debemos de tomar conciencia de la gravedad, de lo delicado del momento, y es cuando más debemos extremar el acatamiento, el cumplimiento de las medidas que las autoridades sanitarias nos han recomendado, particularmente de la estrategia Quédate en casa. La estrategia Quédate en casa es una estrategia para limitar voluntariamente la movilidad o la presencia en espacios públicos. Se trata de una estrategia la más importante de todas las etapas para enfrentar esta pandemia. Está en manos de la comunidad hacerlo. Nosotros no podemos obligar a las personas a que se queden en la casa y si salen las detenemos. Eso no puede ser, ni lo vamos a hacer. Porque si llegara a una situación tan extrema como en otros países, ¿qué no sería lógica un estado de excepción o medidas el estado de excepción lo tendría que declarar el gobierno de la República, claro, el gobierno federal, y un estado de excepción, bueno, ya es un escenario muy drástico, muy riguroso. Yo creo que la conciencia social, el autocuidado, la responsabilidad con la que los chihuahuenses hemos respondido y podemos responder a este tipo de llamados puede también dar igual o mejor resultado. Yo le pregunto, gobernador, ¿lo han hecho? O sea, ¿realmente la ciudadanía ha hecho caso de este llamado? Bueno, yo te quiero decir que nosotros tenemos, en relación con todos los demás estados del país,
la tasa de infección más baja por cada 100,000 habitantes. Chihuahua es la que tiene el último lugar. El último lugar de infección. De los 32 estados del país, somos el estado que tiene la más baja tasa. Ahora, esto no debe confiarnos. No, claro que A ver, no. este es un dato ciertamente muy importante, es muy interesante Pero saberlo. es la fotografía del momento. Es también un reflejo de que nos estamos cuidando. Aunque yo todavía veo mucha gente en las calles, particularmente en el centro de la ciudad, en los lugares comerciales. Por ejemplo, ahora en la mañana, aquí en La Libertad, en la ciudad de Chihuahua, había mucha gente buscando hacer algunas compras. Muchos negocios están cerrados. La más importante estrategia es un resguardo domiciliario corresponsable. ¿Qué es esto? Es una autolimitación de la movilidad para bajarle la velocidad a esta dispersión del virus, al contagio. Lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad de la propagación entre todos, con el propósito no de evitar lo que va a venir, el que haya más gente contagiada, sino que el Estado, las instituciones de salud tengan el tiempo para preparar su capacidad hospitalaria, su personal, sus equipos, los insumos, los materiales de curación, el material de protección del personal de salud, y poder enfrentar los casos graves y darles la atención debida para sacarlos del estado de gravedad y, por supuesto, para tratar de evitar que tengamos muertes en el estado por COVID-19. Entonces yo digo que la principal y más importante estrategia es la que sigue estando en manos de la propia sociedad. La sociedad tiene que librar una primera y muy importante batalla, y es batalla permanente, lo digo así, sí. Es el de restringir la movilidad. Ahora, en cuanto a restringir la movilidad que usted está indicando, estamos hablando de la movilidad social, de Sí, la claro, movilidad de no salir a la laboral, de la movilidad académica, de la movilidad gubernamental. O sea, es muy subjetiva. Pues no es subjetiva, porque si decimos quédate en casa, pues es evitar al máximo el salir, incluso hacer compras con otras personas de la familia. Es limitar los horarios de compra de mercancías, de abarrotes, es no asistir a fiestas, ni a reuniones de aglomeración, en donde se pierde esto que se llama la sana distancia o el distanciamiento físico que se ha recomendado entre personas, toda vez que este virus es un virus de una alta capacidad de contagio. Su velocidad de contagio es muy fuerte. No es tan grave como otros virus, pero sí tiene una velocidad de contagio muy fuerte y vulnera particularmente a las personas de mayor edad, adultos mayores o que tienen una enfermedad. Particularmente un grupo vulnerable son mujeres embarazadas, quienes sufren de hipertensión arterial o de diabetes mellitus o que tienen problemas cardíacos. Entonces, tenemos que extremar esta medida. Muchos países, incluso muchas autoridades, se están arrepintiendo hoy de no haber sido más drásticos en las etapas de dispersión comunitaria, de haber esperado la propagación del virus convertida en epidemia para poder hacer muchos cierres. De ahí, por ejemplo, que el gobierno de la República haya emitido el día de ayer un decreto para suspender por un mes prácticamente
toda la actividad laboral pública y privada en el país y ha dejado actividades esenciales, actividades que se tienen que realizar en cualquier circunstancia, pero evidentemente bajo estrictas normas sanitarias, pero sin las cuales pues no podríamos vivir ni podría la sociedad tener los insumos que requiere para sobrevivir a la epidemia. Si cerráramos todo, terminaríamos entonces todos en un estado de riesgo de nuestra vida. Entonces, se ha hecho un llamado al cierre de las principales actividades económicas. El decreto lo que hace es permitir que haya una ponderación entre aquellas actividades que de suspenderse tendrían un efecto irrevocable en su continuidad. Así que de ahí que, por ejemplo, haya actividades económicas que van a quedarse, muy pocas, pero que se tendrán que someter a horarios distintos, a mayores intervalos, a jornadas de descanso más amplias, a descansos más amplios aparte de su personal, e incluso muchas otras tendrán que cerrar totalmente y tendrán que hacer pues acuerdos con sus trabajadores. Ojalá que todas las empresas en Chihuahua pudieran garantizarle a los trabajadores el sueldo íntegro, el sueldo completo. Sabemos que hay empresas que van a tener que hacer acuerdos con sus trabajadores para pagar una proporción de ese salario. Entonces, lo que yo digo es, lo primero y muy importante, yo digo que hay dos grandes estrategias. Una, que es toda esta parte de prevención y de control sanitario mediante las medidas de restricción, quédate en casa, distanciamiento físico, higiene personal, pero también hay otra que tiene que ver con una reconversión hospitalaria que nosotros estamos haciendo. El gobierno, el sistema de salud, donde va a librar la batalla, pues yo puedo decir decisiva, será en los cuidados intensivos, la atención crítica a los casos graves de coronavirus. Nos estamos preparando, todas estas semanas hemos dado seguimiento diario, con muchas reuniones, con muchos encuentros, con revisión de nuestros equipos. Hemos ido a visitar instalaciones, particularmente yo me reúno todos los días con el equipo de salud de nuestro estado para asegurarnos tener el número de camas suficientes, las camas de cuidados intensivos, el número de ventiladores que necesitamos en una proyección que, aunque no hay ninguna certeza en ninguna parte del mundo de cuántos casos pueden suscitarse, tenemos pues una estadística en el mundo del comportamiento y hay un factor de expansión de la enfermedad que lo combinamos con otras variables, cuánto tiempo dura una persona en hospital, en cuidados intensivos, en recuperación, en cuánto tiempo se puede alargar esta enfermedad si no nos crece mucho la curva, la estadística. Entonces todos esos factores los estamos combinando y nos estamos asegurando de contar con el número de ventiladores o respiradores, el número de monitores, el material de protección al personal médico, y todo eso hemos venido trabajando. Muy importante, debo decir, estamos teniendo la colaboración de un grupo de empresarios de Chihuahua, de nuestro estado, que con mucha generosidad y compromiso nos están ayudando a comprar algunos de estos equipos médicos, algunos equipos como los ventiladores. Conozco particularmente ya la iniciativa de un grupo de ellos por adquirir respiradores. Luego también estamos en un proceso de rehabilitación de respiradores que tenían alguna falla
o les faltaba una parte. Hay un grupo de personas vinculadas a una de las empresas de Chihuahua que nos ha ofrecido rehabilitar esos respiradores, recuperarlos, fabricar las piezas que le faltan para su funcionamiento completo. Estamos en un proceso por recuperar entre 20 y 30 de esos respiradores que estaban ya abandonados. ¿Cuántos respiradores tendremos, gobernador, ya incluyendo estos que se pueden rehabilitar? Nosotros estamos buscando como meta tener en el estado de Chihuahua 600 respiradores funcionando. Gobernador, usted... Ahorita tenemos entre todo el sistema de salud, me refiero federal, estatal y privados. Tendremos en la actualidad unos 420, 430 por ahí. Queremos llegar a 600 ventiladores. Obviamente... En todo el sistema. Sí, o sea, ventiladores, un ventilador por cama. Estamos reconvirtiendo áreas de nuestros hospitales para la atención del COVID. Ya hicimos una reconversión de una parte en el Hospital Central Universitario para atender los primeros casos. Ya hemos hecho esa reconversión también en hospitales en Ciudad Juárez. Sin embargo, lo que estamos buscando es hacer una reconversión completa de hospitales exclusivamente COVID. Y todo apunta a que eso lo haremos en el Hospital Central, en el nuevo Hospital del ISSSTE en Delicias. Estamos teniendo una colaboración, una coordinación muy importante con el ISSSTE para usar este hospital que están a punto de terminar, un hospital que podríamos reconvertir a COVID de 60 camas. Ahí el problema que se tiene es que el ISSSTE también está batallando por los ventiladores. Tienen el dinero, pero no tienen el proveedor que les surta los respiradores. Nos hemos encontrado cosas bien dramáticas, Sergio, en toda esta crisis. Primero, pues cómo el mundo que tiene dinero acapara los insumos, los equipos, y luego también hemos visto cómo otros se aprovechan hasta de una circunstancia como esta. Es lo que se llama falta de humanidad, cómo hay gente que incluso en una crisis, una emergencia sanitaria, quiere imponer las reglas del mercado, ¿no? Según la oferta y la demanda. Claro. Gobernador, usted me dice que ha tenido reuniones prácticamente diario, atienden las proyecciones, visualizan qué es lo que puede qué es lo que puede suceder en X días. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que se proyecta para el estado de Chihuahua en las próximas semanas, en los próximos 15 días, en el próximo mes? Es decir, estaríamos hablando de cuántos ya contagiados, 20, 30 mil, o cuál es su proyección en base a estos análisis que han hecho. No hay propiamente un modelo que nos permita a ciencia cierta, porque son muchas variables, y además estamos ante un virus que tiene un alto porcentaje de contagio en personas asintomáticas, que no presentan durante el contagio ningún tipo de síntoma y por lo tanto incluso puede llegar a pasar desapercibido por ellas mismas. Por eso la proyección siempre es muy complicada, pero sí estamos en el caso de Chihuahua suponiendo que esta epidemia nos puede durar meses, un promedio entre 5 y 6 meses. No quiere decir que las medidas de restricción durarán eso. Las medidas de restricción están planteadas ahora, por lo menos por el gobierno federal, para un mes. Y luego ya las autoridades irán diciendo, las autoridades sanitarias, de qué manera se van levantando todas esas restricciones.
este mes que es clave para los siguientes meses, para saber si todos los casos que tengamos, que pueden ser miles de contagiados y que pueden ser cientos de personas graves, se nos concentran en un solo momento o los logramos dispersar en esos 5 meses. De ahí pues la importancia, insisto, de este periodo. Este periodo de abril es clave, es estratégico. México tiene hoy la ventaja de llegar después de muchos países del mundo a enfrentar esta epidemia y eso nos permite visualizar la experiencia internacional. Ya quisiera España, ya quisiera Italia, ya quisiera Estados Unidos tener el tiempo de gracia, entre comillas, que tenemos los mexicanos y particularmente los chihuahuenses, que somos los de la menor tasa de infección en todo el país, tener el tiempo para cumplir las medidas de resguardo. La gente no tiene por qué irse a lugares públicos en una época como esta, ¿sí? Ni tener reuniones. Ni viajar. Ni viajar. Entonces, ahorita, perdón, no te contesté lo de qué estamos haciendo con los connacionales que llegan o con los visitantes de otras partes, porque efectivamente estamos haciendo un filtro sanitario. Y nosotros fuimos de los primeros estados en que lo empezamos a hacer en el aeropuerto, en nuestros aeropuertos. Lo hemos extendido a nuestra frontera con los Estados Unidos y lo estamos extendiendo a nuestra frontera con las demás entidades federativas, con nuestros estados vecinos. Tenemos una buena coordinación con nuestros estados vecinos, con Durango, con Sinaloa, con Coahuila, con Sonora, incluso con Nuevo León, que no es propiamente frontera con nosotros, pero participó en una reunión que convoqué de estados del norte del país. La convocamos aquí en Chihuahua. Yo hablé con todos los gobernadores de esos estados, hablé con Rosa Saispuro, con Jaime Rodríguez, con Claudia Pavlovich, con Quirino, con Miguel Riquelme, y les pedí que si nos podían enviar a sus equipos de salud para ponernos de acuerdo. Todos. Fue una reunión no personal. No, fue una reunión institucional. Yo sé, pero ya personal me refiero en cuanto a presencia física de todos los gobernadores, sino virtual, o fue física. No, fue física. Fue física. Obviamente aplicamos todas las medidas del control sanitario en términos de distancia física, porque además no era mucha gente por estado. Nos limitamos a tener 3 personas por estado. Hay un gobernador que ya, al parecer, está contagiado con el coronavirus, ¿no? 3. 3 gobernadores ya. Sí. ¿Estuvieron ahí? No, aquí no estuvieron ellos. No, de hecho, de gobernador nada más estuve yo, pero estuvieron los secretarios de salud de estos estados. Sonora se puso en línea, se puso en videoconferencia. El equipo de la gobernadora Pavlovich se puso en videoconferencia. Nos pusimos de acuerdo, primero para reconocer el filtro sanitario que tenemos que hacer en nuestros estados. Yo establecí una estrategia, un operativo de 14 filtros sanitarios. Tenemos con la frontera, con Sonora, con Durango, con Sinaloa, con Coahuila, filtros sanitarios en las carreteras y caminos municipales que conducen de un estado a otro. Y también tenemos filtro sanitario a la entrada de los puentes, pero de este lado. Estamos checando la temperatura, estamos haciendo una entrevista, estamos recogiendo los datos de las personas. Este es un operativo que lo hemos podido conjugar, una colaboración entre el sector salud, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y la Guardia Nacional. Nos han estado respaldando en este operativo, particularmente en Ciudad Juárez. Esto se suma a otros filtros sanitarios que tenemos en centrales camioneras y lo que queremos es tener
un muestreo de la incidencia, no de la prevalencia, que eso es lo que nos da el número de contagiados, sino de incidencia. El día a día. Día a día. Tenemos ya 4 días haciéndolo. Es personal de salud y de seguridad pública, particularmente de vialidad. Hemos podido reorientar este personal a estas tareas, toda vez que ha bajado la intensidad del tráfico. Entonces, estamos haciendo pues muchas cosas. Te decía de la reunión con los estados. Hicimos toda una estrategia de lo que necesitamos contar mínimamente los estados del norte de México para enfrentar la atención crítica. Y todo lo que tiene que ir en el inventario, porque no solamente es hablar de respiradores. Nosotros tenemos que revisar las capacidades de oxígeno, de surtido de oxígeno, la capacidad de nuestros compresores. Estamos hablando que en el estado pueden llegar a estar, pueden estar funcionando al mismo tiempo 600 respiradores. Eso demanda una gran cantidad de oxígeno y obviamente equipos y compresores que sustenten la operación en un hospital de 50 o 40 respiradores funcionando al mismo tiempo. Y ahí nos hemos metido mucho. Me he metido al detalle de todo lo que debemos de tener para enfrentar esa batalla. Obviamente estamos en el seguimiento epidemiológico, en las medidas de protección, en la campaña permanente de difusión. ¿De qué? De que la gente nos ayude a bajar la curva. Gobernador, se está diciendo la verdad de la problemática de los casos, porque de repente escuchamos por ahí, lógicamente con todas las reservas de la objetividad periodística, rumores de que dicen, no, es que en tal institución médica, por ejemplo en el IMSS, hay 9, no los quieren dar a conocer así tan rápido, sino gradualmente los quieren ir haciendo público para no causar la alarma de la gente. Lo cierto es que tuvieron que despejar el área de emergencia porque detectaron estos casos. Muere una persona y que es una pulmonía atípica y no es el coronavirus, y que se empieza a hacer un manejo de la información no muy transparente, cuando menos así se piensa por algunas personas. Pues lamentablemente las crisis también a veces sacan lo peor de la gente. Tienen las dos caras. Afortunadamente sacan lo mejor de todos nosotros en términos de nuestros sentimientos de solidaridad, de responsabilidad, de generosidad, de desprendimiento, de disciplina. Las grandes crisis plantean a las personas de carne y hueso. Y yo digo que las crisis potencian las virtudes, pero también potencian los defectos. Y lamentablemente hay de todo. Hay desde charlatanería, hay desde abuso en la venta de insumos, aprovechamiento excesivo en precios, como también hay desinformación, rumores, mentiras, de quienes no son capaces nunca de tomar conciencia del momento tan difícil que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. A lo que voy, no hay ninguna posibilidad de que se oculten los casos por una institución médica. Es muy difícil que eso se haga. Porque cada mañana o el día hay una reunión donde se informa con realidad, con toda la formalidad y la responsabilidad de lo que está sucediendo en todo el sector salud. El Estado no está ocultando ningún dato. El Estado no está ocultando información. Nosotros damos diariamente un reporte del corte. En cuanto nosotros tenemos un nuevo caso confirmado, inmediatamente lo subimos al sistema, lo reportamos, lo informamos. Pero cuando habla usted como Estado, sí, ¿se refiere a la geografía chihuahuense, sí, o al sector salud responsable? Al sector salud de nuestro Estado, de Chihuahua. El sector salud de nuestro Estado. ¿IMSS? ¿ISSSTE? Sí, yo creo que aquí la verdad es que muy pronto se sabría entre autoridades sanitarias cualquier ocultamiento, porque esto sería para el sistema de salud simple y sencillamente suicida.
O sea, sería autodestructivo que el propio sistema de salud se engañara, se autoengañara. Primero porque el personal no va a permitir ocultamiento de este tipo de enfermedades, porque el primer personal que está en riesgo de la infección es el personal de salud que está frente al paciente. El contacto de quien hace la revisión, de quien coloca el respirador, de quien... A ver, sería suicida. Hay mucha charlatanería y hay también mucha maledicencia, debo decirlo con todo, como sus letras, ¿no? Nosotros no estamos ocultando. Hay una gran discusión que la acabamos de tener los gobernadores el día de ayer, particularmente yo, con el doctor Hugo López-Gatell. Digo discusión en buen plano. Tuvimos una videoconferencia, los gobernadores con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con el doctor Hugo López-Gatell. Yo planteé el tema de las pruebas rápidas. Es una gran presión y es una demanda diaria, que por qué no se están haciendo pruebas rápidas, que por qué el Estado no hace más pruebas. Hay un protocolo que, por cierto, pues no lo definimos nosotros. Esto lo define el Consejo de Salubridad General. Hay un grupo de científicos, de médicos, que han venido generando las definiciones operacionales de a quién se le debe de hacer una prueba de diagnóstico de coronavirus. Y entonces la gente nos ha dicho que hay muchas pruebas que en otros países han funcionado rápidas. No es cierto, la verdad, no hay tal. Las pruebas rápidas sí tienen un alto porcentaje de inconfiabilidad. A ver, una prueba rápida se calcula que tiene el 20% de error, que puede dar casos falsos negativos como falsos positivos. Es algo muy delicado, es una cantidad, un 20%. Es un 20%. Un 20% no es una cantidad sí, menor, porque no es imagínense... confiable y por eso no se han certificado y no se han autorizado. Ahora bien, la prueba rápida, si se la explicamos así a la gente y, por ejemplo, en puntos de inspección, en filtros sanitarios, hacemos un muestreo con ese tipo de pruebas, ¿sí? No es para descartar casos de coronavirus. Habría que generar, por ejemplo, todo un protocolo, incluso un documento que se firmara por la persona y por la autoridad sanitaria, para decir, a ver, esta prueba no es para descartar que no tengas, es para saber si dentro de la probabilidad de confiabilidad que tiene, que no es muy alta, encontramos un caso y entonces podemos detectarlo y darle seguimiento y ahí mismo hacerle su conducción, su referencia para hacerle otra. Ahí, por ejemplo, las pruebas rápidas, ahí sí podrían funcionar, pero solamente para medir incidencia en los casos que se detectaran como positivos. Pero a todas las demás personas que resultaran negativas, se les tendría que decir que es como si no se les hubiera hecho. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una discusión que se ha manoseado mucho. Yo he tratado de generar un acuerdo con el gobierno federal, ayer lo planteé, el doctor Hugo López-Gatell quedó de resolverlo en 72 horas para plantearle al INDRE, que es este Instituto Nacional para las definiciones epidemiológicas y de diagnóstico de enfermedades respiratorias, que bajo un protocolo de corresponsabilidad entre autoridades locales y las personas se pudiera llevar a cabo este tipo de pruebas rápidas solo para medir incidencia, o sea, solo para casos que se detectaran positivos y luego que se confirmaran. Nada más. No podríamos darle seguridad a la gente que las que aparezcan como casos negativos no lo tienen. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues generar todos los mecanismos, todas las acciones necesarias para darle mayor seguridad a las personas. Sin embargo, lo más importante es el aislamiento.
Gobernador, ¿usted cómo se proyecta, imagina a la comunidad chihuahuense dentro de dos semanas? ¿Seguiremos viendo a la gente en las calles? ¿Seguiremos saliendo como si no estuviéramos en una situación extrema? Yo espero que en todo sobre la responsabilidad, lo digo sinceramente, que entre todos asumamos la tarea de reconvenir, pero amable, afectuosa, cariñosamente a las personas que se quieren saltar las reglas, que los convoquemos a ser solidarios, a pensar en algo que es muy importante. Dice las personas, es que yo tengo 30, 40 años, a mí no me pasa nada. Si me da el virus, en 14 días se me quita. Es que no es solo eso. Es que es portador, es potencial contagiador de otra persona a la que sí le puede costar la vida. Es que no se trata solo de yo cuidarme o a mí no me pasa nada. Es que todos somos ejes vectores que podemos contagiar a otros. Por eso la importancia de resguardarse en la casa. Debo decir que yo me imagino a un Chihuahua, espero, manteniendo esta tasa de infección la más baja del país. No vamos a evitar la epidemia. Eso sería falso decirlo. Va a haber muchos casos de contagio en el estado de Chihuahua, miles. No va a ser miles. No va a ser decenas, van a ser miles. De esos casos, un 15% requerirá de atención hospitalaria. Miles es una cantidad muy imprecisa. Al hablar de miles, hablaremos pueden ser decenas de miles. 5, 20, 50 pueden ser decenas de miles casos de contagio en el estado de Chihuahua. Decenas de miles de casos de contagio. Dentro de los que tuviéramos, si tuviéramos 50,000, estoy poniendo solo una proyección, claro, sin el 15% de esos 50,000 requerirán de atención médica en algún nivel, en alguna medida. Pero el 5% de esos requerirá de atención crítica, lo que se conoce como cuidados intensivos. El que nosotros podamos atender, como lo hacemos hoy con otras enfermedades, a lo largo del tiempo a las personas, las podemos sacar de su condición de gravedad y les podemos salvar la vida. De ahí la importancia de que todos le bajemos la velocidad al contagio, a la propagación, para que esos miles que se van a infectar se infecten a lo largo de 5 o 6 meses. No todos en un mes y medio, que es lo que desborda cualquier sistema de salud, hasta en Estados Unidos. Claro. A ver, el país más poderoso del mundo, el que tiene los mayores desarrollos tecnológicos, la mayor infraestructura hospitalaria, los mecanismos más sofisticados de atención médica, con robots y con todo, está desbordado. Nueva York está habilitando hoteles como hospitales. ¿Por qué? Porque primero se desdeñó un poco el riesgo, la autosuficiencia de decir no nos pasa nada, se minimizaron los efectos y luego cuando se aplicaron no se cumplieron en estricto sentido las reglas. La gente no hizo lo que tenía que hacer. Se liberaron muchos trabajos y se fueron al bar, se fueron al café, se fueron a los parques. Aquí no puede suceder eso. Cuando se devuelve a la gente del trabajo a sus casas, no es para que se haga picnic ni carne asada el domingo en el parque, es para que la gente se resguarde en la casa. Y en ese aislamiento,
cortarle sus puntos de contagio al virus que anda por ahí. Entonces, eso es de lo que se trata. Por eso digo que si logramos diseminar la infección, vamos a poder atender a los chihuahuenses, darles el servicio de salud que requieran para curarlos. Habrá casos más graves que otros, habrá incluso casos que se compliquen con otra enfermedad que se tenga. Es muy frecuente que eso pase en las epidemias, pero nosotros lo que queremos evitar fundamentalmente es salvar el mayor número de vidas que estén en riesgo en esa etapa. Gobernador, y paradójicamente los buenos resultados en Chihuahua no se pueden revertir en un ánimo de confianza, es decir, pues aquí no estamos tan graves como allá, son poquitos casos, entonces nos podemos dar ciertas libertades. Pues así pensaban nuestros vecinos de Coahuila la semana pasada. Llegó una persona de fuera, se enfermó, estuvo 3 días en una sala de urgencias de un hospital de Monclova, generó un brote epidémico de dispersión, enfermó a 2 doctores, a 3 enfermeras, y ahorita tienen ya un caso de dispersión regional muy alto, un estado que no tenía un número de casos importantes, inmediatamente se exponenció. De ahí las medidas del aislamiento, porque cuando hay alguien que ya está enfermo y que puede contagiar, si se mete a un grupo, a un conglomerado, a un pequeño grupo, ese es el grupo que echa a andar la epidemia, que dispara el brote. Gobernador, esa era, por ejemplo, mi principal preocupación, la que yo transmití al gobierno federal cuando decidieron abrir el volumen de agua en la boquilla. Ajá. Y que se juntaron ahí inmediatamente cientos de productores. Pues sí. Decía, a ver, con uno solo, con uno que esté infectado, nos hace un brote regional que nos echa a perder toda la preparación del sistema de salud y resulta incontenible. Quiero ejemplificarlo en un caso como eso. Nadie está libre de que llegue, por eso, ¿por qué el gobierno ya ha limitado o ordenado suspender las actividades laborales? Con excepción de actividades económicas esenciales y de aquellas industrias cuya actividad de suspenderse podrían generar un efecto irrevocable. A nosotros nos han preguntado, bueno, ¿y la televisión por qué sigue trabajando? Porque porque en el decreto sí se permite todos los servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación. Sin embargo, el decreto obliga también a los medios a observar las medidas sanitarias de sana distancia como aquí se producen. Por lo que veo aquí efectivamente hay distancias de más incluso de 3 metros. Eso es lo que se tendría que hacer en todos los foros. Entonces, ¿usted va a anunciar o va a preparar todavía medidas más extremas para Chihuahua? Bueno, yo creo que las medidas extremas llegaron el día de ayer con el decreto del Gobierno de la República de cerrar prácticamente todas las actividades laborales en las empresas. Esta es una medida que también trae otras complicaciones. Estamos cuidando la salud como primer valor y eso es correcto, pero es evidente que este cierre masivo de empresas pues nos va a llevar a una depresión de nuestra economía y por lo tanto a la pérdida de empleos, a niveles de desocupación que debemos de apoyar de otra manera. Esta es la otra parte en la que el gobierno y mi gobierno ha estado trabajando. A lo largo de esta semana, desde que yo lo anuncié aquí, cuando di a conocer que incluso habría un fuerte ajuste a salarios y compensaciones de los funcionarios públicos en el Estado, como una parte de un ajuste mayor. Tenemos toda esta semana trabajando en el recorte presupuestal más importante que va a observar mi gobierno ante la emergencia sanitaria
y ante la crisis económica que se avecina, que no solamente impacta en la pérdida de empleos o en el posible cierre de algunas pequeñas o medianas empresas, sino también afectará a las finanzas públicas del Estado. Prevemos una pérdida en el escenario más conservador, suponiendo que el crecimiento de la economía fuera cero y no hubiera decrecimiento. La afectación para Chihuahua sería alrededor de 1,100 millones de pesos en sus ingresos, lo cual ya es un boquete por sí mismo. Pero estoy hablando del escenario más conservador. Hay quienes advierten que puede haber un decrecimiento hasta de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ello sería devastador para nuestras finanzas públicas porque nos colocaría en casi una afectación de 4,000 millones de pesos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo estos días? Con distintos grupos y partes del gabinete, pues hemos escogido las áreas y las actividades que vamos a cancelar, programas y proyectos que vamos a tener que cancelar. Voy a hacer un ajuste al presupuesto cercano a los 1,500 millones de pesos y voy a reorientar otra parte del presupuesto hacia un plan emergente alimentario para el Estado de Chihuahua, un programa de créditos y subsidios para actividades informales de la economía, micro, pequeñas y medianas empresas. Voy a generar un plan de estímulos y diferimientos fiscales para los grandes empleadores del Estado y todo un plan de reconversión hospitalaria para el Estado de Chihuahua cercano a los 350 millones de pesos. La inversión que ya estamos haciendo en la compra de respiradores ya significa una inversión importante. Estoy hablando de un ajuste mayor. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué todavía no lo hemos dado a conocer? Pues porque estoy buscando la solidaridad de todos los poderes del Estado y de todos los organismos desconcentrados, descentralizados y particularmente los órganos autónomos. O sea, estoy hablando con sus titulares para convencerlos de que todos nos tenemos que ajustar el cinturón. Aquí no se trata de que nada más se va a afectar las finanzas del Ejecutivo, se afectan las finanzas del Estado. Hay pérdida de participaciones, obviamente habrá una reducción considerable de muchos derechos, aprovechamientos, impuestos estatales, pues baja. Todo esto tendría que pasar por la Cámara de Diputados, por el Congreso del Estado de Chihuahua, ¿no? Para la reestructuración del presupuesto de egresos o la ley No, de en realidad de tendríamos que ir al ingresos, ¿no? Congreso si subiéramos el presupuesto. Lo que sí puedo hacer es una restricción. Obviamente estoy convenciendo a los poderes que hagan lo propio, a los poderes autónomos. Ellos ya tienen determinado su presupuesto. Pero me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo porque viene una circunstancia muy complicada. Todos tenemos que ajustar los gastos, materiales y suministros, gastos de representación deben ser eliminados, debemos eliminar un buen porcentaje de viáticos, de comisiones, o sea, se tiene que cancelar todo tipo de eventos. Nosotros vamos a cancelar prácticamente todos los eventos de este año, donde se tiene que hacer contrataciones. De todo el año. De todo el año, sí, sí. A ver, vamos a ajustar 1,500 millones de pesos. Estamos hablando de Festival Internacional Chihuahua. De muchas de Estamos estas hablando cuestiones. de la Feria de Santa Rita. De la Feria de Santa Rita también la vamos a cancelar y por lo pronto la vamos a posponer. Ajá. Y vamos a ver si para entonces tenemos condiciones económicas para hacer algún evento más modesto. Es parte también de la recuperación económica y del ánimo social recuperar nuestros espacios de encuentro, de convivencia familiar, pero lo tenemos que hacer ahora con modelos más modestos, con expectativas más simples. Gobernador, en la explotación petrolera
las indemnizaciones se lograron gracias no tanto al presupuesto federal que tenía Cárdenas, Lázaro Cárdenas, sino a la solidaridad de la población que colaboró y participó y llevó lo que pudo para poderle indemnizar a las compañías petroleras. Entregaban hasta llaves Para hacer X para que las situación. convirtieran en... ¿Habría una posibilidad de hacer una convocatoria a la ciudadanía y decirle, este es un problema de todos y todos tenemos que aportar en la medida de nuestras posibilidades algo y no dejarle la carga financiera única y exclusivamente al sector gubernamental? La más importante aportación que pueden hacer los sectores social y privado es esa. El sector social debe seguir solidarizándose y trabajando por la gente más pobre, con programas de apoyo en alimentación, en salud, en vivienda. El sector privado, la más importante decisión es mantener las fuentes de trabajo, es mantener el mayor número de empleos, es no despedir a la gente. Puede llegar a acuerdos, es muy importante que se lleguen a acuerdos, que mientras la gente está en sus casas desocupada, se le pueda mantener el salario. Quienes puedan hacerlo completamente, íntegramente, estarán colaborando muchísimo con el Estado y con su comunidad. Hay muchas quejas de la gente que han aumentado los precios de manera excesiva en algunos supermercados, en algunas tiendas. ¿Usted qué reporte y usted puede hacer algo al respecto? Bueno, esta es una tarea de la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco tiene que intervenir. Lamentablemente, el usuario o el consumidor lo que ve es el lugar de contacto, la tienda de abarrotes o el supermercado, las tiendas de consumo. No está ahí propiamente la naturaleza de este aumento, sino en cómo se ha encarecido la proveeduría de estos insumos. La cadena. La cadena, desde su producción hasta su distribución. Es lo que hablo, cómo la gente termina aprovechándose. Obviamente también hay un factor que es muy importante, se ha limitado. Estas actividades esenciales, aunque se han permanecido en los decretos, el transporte de mercancías, de alimentos, de insumos esenciales para la medicina, para la salud, también han sido limitadas en su operación. Y cuando se limita en su operación, la oferta y la demanda, ¿verdad? También se someten a la regla de la oferta y la demanda. Pero hay quien decía, había una bodega llena de insumos y esos mismos los sacan ya. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que la Profeco y las autoridades del consumidor deben castigar cuando efectivamente se están aumentando los precios de productos que se adquirieron bajo otro precio o que el proveedor entregó bajo otro precio. ¿Usted qué llamado le haría a la Profeco? Yo le haría a la Profeco, bueno, pues en primer lugar, que tenga realmente una inspección de este tipo de casos, es muy importante. Debo decir, debe haber una vigilancia del almacenamiento de los centros comerciales, de las tiendas de abarrote, para determinar el abasto real de estas mercancías. Pero a todos les hago un llamado para ser responsables, solidarios, ¿sí? No está en manos de algunos empresarios estar aumentando ahorita ciertos productos, es a cómo se los están vendiendo también a ellos. Sí. Esa es una realidad. Esto lo tengo... Y lo más afectados los pobres, gobernador. Pues son los que no tienen capacidad para comprar. Si usted dice, suspendemos las actividades del gobierno durante X tiempo, el cheque les va a llegar. Así es. Pero las personas que no tienen ese trabajo suspenden sus labores y no tienen para comer. Y ahí es donde se arriesgan y luego cuando llegan a tener algo van a la tienda y el precio ya subió. Así es. Por eso nosotros también vamos a entregar en todo el estado, bueno, ya estamos entregando, vamos a aumentar el plan de entrega de despensas de paquetes alimentarios. Tenemos que ir a la población en esas circunstancias. Nosotros estamos precisamente identificando, pues con los padrones que tenemos, pero con otros que estamos consiguiendo, a las personas que requieren de este tipo de ayudas, para que
el gobierno pueda auxiliarles en su alimentación y sobre todo lo que vamos a ser muy proactivos es en el plan de apoyo económico para los desempleados, el sector informal y las micro, pequeñas y medianas empresas. Viene un paquete muy importante de créditos. ¿Cuándo lo dará a conocer el gobernador? Bueno, yo estoy en un proceso, ahora lo inicié este día, de negociación con los presidentes de los organismos y de los poderes autónomos en el estado de Chihuahua para explicarles cómo está la dimensión del problema, de qué tamaño es el boquete que vamos a tener y pedirles que se sumen con su esfuerzo de austeridad a este plan. En cuanto yo tenga ya confirmado, que espero sea entre este día y mañana, esa solidaridad de los poderes y de los órganos autónomos, lo daremos a conocer de inmediato. Si es posible, mañana mismo jueves, por esta hora yo creo, les pediríamos incluso a ustedes su colaboración. Ahora lo hago y lo haré y lo voy a pedir a toda la industria de la radio y la televisión en el estado de Chihuahua que nos ayuden a difundir el mensaje, el momento en el que presentemos este plan, en el que presentemos este paquete de apoyos económicos. Estoy hablando de un ajuste al gasto público, tanto para enfrentar la pérdida de ingresos como para direccionar recursos a estos programas y una reorientación del gasto pues de alrededor de 3,200 millones de pesos, de cerca de 3,000 millones de pesos. Gobernador, el tiempo se nos ha terminado. Yo, como siempre, le agradezco que nos acompañe aquí en el foro del Canal 28, dentro del espacio de ABC Noticias. Gobernador, gracias, cuídese y nos vemos la próxima semana. En eso estoy. A la gente le vuelvo a hacer la invitación para que de forma disciplinada, generosa, solidaria, desprendida, vea por los demás y por ellos mismos. Hay que cuidarnos todos y hay que resguardarnos en casa. Este es un mes que dieran todo en otros países del mundo por hacerle caso y cumplir con las indicaciones. El Canal 28 está presente y está colaborando precisamente con toda la información. Todos nuestros espacios, todos nuestros cortes están llenos de mensajes de orientación precisamente para enfrentar esta epidemia y el comportamiento que debemos de llevar todos. Qué bueno que lo hacen porque esa es la labor que necesitamos de todos los medios. Gracias, gobernador. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Continuamos con la información.